Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener nuestro tutorial número 7 del mini curso de Intarsia Crochet para principiantes, donde vamos a continuar con la realización de los banderines de Halloween. Bien, les recuerdo que en el tutorial anterior, en el tutorial número 6, hicimos el banderín, el primer banderín de la serie, que es este banderín de Frankenstein. Bien, todos los banderines van a compartir lo que es la parte de acá abajo, es parecida, solamente que van modificando en las letras, bien, pero esta forma es exactamente la misma en todos ellos. Entonces, el que vamos a realizar en esta ocasión va a ser el de Conde Drácula, bien, la B del anterior ahora va a ser sustituida por una O. Como siempre, vamos a trabajar con los mismos materiales que utilizamos en la clase anterior. Yo empleo aguja de crochet de 3 milímetros. Bien. Empleo lana acrílica 100% de 2 hebras que mide aproximadamente 2 milímetros de espesor. Vamos a emplear una buena tijera, una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Para marcar los diagramas yo empleo un marcador fluorescente para ir marcando las hileras que voy realizando. Vamos a utilizar una pequeña bandeja, bien, de baja altura para poderla poner en el regazo y pasar ahí los ovillos cuando estamos trabajando en la parte trasera de la labor. Y palillos de colgar la ropa para poder formar los ovillos. Básicamente eso es todo. Bueno, igual que en el caso anterior, vamos a utilizar una pinza, bien, o tenaza que va a servir cuando hagamos la borla, bien, para poder esconder el hilo y tirar de él a lo largo de toda la borla sin lastimarnos. Bien, amigos, entonces ahora vamos a hablar propiamente, o sea, no nos vamos a detener con esto, los materiales son lo mismo, solamente es una breve introducción. Entonces vamos a hablar ahora concretamente del tema de un poco la organización de los ovillos. Bien, vamos a utilizar para la parte acá de la O, bien, vamos a utilizar 2 ovillos que van a ser iguales. Fíjense más o menos la cantidad que tengo, bien, de color verde. Después vamos a utilizar acá para lo que es el traje del Conde Drácula, vamos a utilizar rojo, bien. Para ello vamos a hacer un ovillo bastante grandecito de rojo y otro que más o menos sea la mitad, bien, de cantidad. Bien, después vamos a utilizar un ovillo medio grandecito. Si no quieren formar ovillo, no hay problema porque en realidad no se va a cortar. Por lo tanto, si quieren utilizar el ovillo de blanco grande que ustedes tengan sin hacer un ovillo pequeño y así no tienen desperdicio, entonces va a estar bien. Yo formé para que en el momento de la grabación pues no andar con el ovillo grande. Bien. Y después con respecto al negro, va a ser exactamente la misma organización de negro que utilizamos cuando hicimos esto, bien, para la parte de abajo. Luego ya vamos a hablar de la parte de arriba, que va a ser beige y negro, bien, pero vamos a hablar estamos hablando ahora de la organización de los ovillos para poder trabajar hasta acá, bien. Entonces fíjense en el video anterior, un poco la organización del negro que utilizamos, porque es exactamente lo mismo. La única diferencia es que acá nosotros teníamos 2 grupos de negro, bien, por el tema de las 2 pancitas de la B, y acá vamos a tener solamente un grupo de negro. Bien, para este grupo de negro, que es de más o menos unos 30 puntos, yo organicé esto, bien. Para lo otro he organizado este ovillo, más este ovillo grande con el que ya estoy trabajando. Entonces, les voy a pedir que por favor se dirijan al primer tutorial porque ya les digo, no vale la pena repetir el tutorial cuando estamos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, este tutorial comparte con el anterior, comparten hasta la hilera número 9, que es la hilera anterior a empezar a trabajar la letra.
Bien, hasta esta hilera de acá se comparte. Por lo tanto, fíjense, hasta la hilera número 9 tienen que tejer exactamente lo mismo. Bien, entonces nosotros ahora vamos a partir de acá, que este es el final de la hilera número 9, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Para tejer la hilera 10 ya tenemos que tener disponible nuestro ovillo verde porque vamos a empezar a hacer la letra. Bien. Entonces, en el primer punto vamos a tejer un aumento. Recuerden que el primer punto siempre va a ser en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Yo sé que con negro no se ven, pero en vivo y en directo ustedes sí lo están viendo. Bien, ahí giran. Entonces, en el primer punto hacemos un aumento, que es 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con negro, es hilera 10 par, estamos trabajando con el revés de la labor, pasamos los ovillos para atrás para nuestro regazo. Y ahí nos vamos a unir con el nuevo color, que es el color verde. Recuerden que cada vez que nos unimos con un color o que desechamos un color, siempre tenemos que dejar una colita de 10-12 centímetros. Así que cerramos con verde, ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer 7 puntos. 1, vamos a ajustar un poquito más aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con verde, trabamos nuestro ovillo, lo pasamos para atrás, bien, y cerramos con negro. Yo voy a usar este ovillito más grande que hice con negro. Cerramos con negro, ajustamos el verde, con negro tejemos ahora 4 puntos. 1, 2, 3, 4 y en el último hacemos un aumento. Recuerden siempre de agarrar las 2 hebras del punto en todos los puntos, pero siempre es especialmente importante recordarlo en este último punto porque a veces cuesta agarrar las 2 hebras. 1 y su aumento. Hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 10. Bien, ahora en la hilera número 11, en el primer punto vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento. Ahora vamos a tejer 4 puntos de color negro. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con negro. Hilera 11 es hilera impar. Este es el frente de la labor, por lo tanto los ovillos quedan atrás. Cerramos con verde. El verde lo tenemos a un punto de distancia. Esperen que estoy agarrando mal. Ahí está. El verde lo tenemos a un punto de distancia, por lo tanto cuando cerremos tengamos cuidado de que esta hebra no quede demasiado tirante. Bien, ahora vamos a tejer 9 puntos negros. El primero es este de acá y ya aprovechamos y tejemos esta hebrita verde para que no quede larga ahí atrás. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con verde, trabamos,
dejamos aquí atrás, bien, y cerramos con negro. Ajustamos un poquito el verde, con negro vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el último punto vamos a hacer un aumento. Recuerden de agarrar las 2 hebras del punto. 1 y su aumento. Cadeneta al aire. Hemos terminado con la hilera número 11. Bien. Acá hemos terminado ya con 21 puntos, que es el ancho que va a tener nuestro banderín. Por lo tanto, de aquí en más, todas las hileras tienen que tener 21 puntos. Bien, giramos la labor. En la hilera número 12 vamos a tejer 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, no cerramos, es hilera 12, es par, no cerramos con negro, pasamos los ovillos para atrás porque este es el revés de la labor. Cerramos con verde, ajustamos el negro, con verde tejemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con verde, lo pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos un poco el verde y con negro tejemos 6 puntos. El primero es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es este último. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 12. Ahora en la hilera número 13 ya vamos a incorporar el color negro, el ovillito pequeño, porque vamos a empezar a trabajar con la parte negra, la parte interior de la letra O. Bien, en la hilera 13 tejemos 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con negro. Hilera 13 sin par, los ovillos quedan acá atrás. Cerramos con verde, ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. No cerramos con verde, lo dejamos atrás. Cerramos con negro. Acuérdense de dejar la colita de 10-12 centímetros. Tejemos 3 puntos negros. 1, 2, 3. Nos cerramos con negro, lo dejamos atrás y ahora cerramos con el segundo ovillo que teníamos preparado de verde. Cerramos con verde, ajustamos el negro, tejemos 3 puntos verdes. 1, 2, 3.
no cerramos con verde, lo dejamos atrás, cerramos con negro, ajustamos el verde y con negro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire. Ya giramos la labor, reacomodamos nuestros ovillos. Hemos terminado con la hilera número 13. Ahora, las hileras. Vamos a ver. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. A ver, 13, no, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 inclusive, bien, y 21 inclusive van a tener esta conformación, que son 6 negros, 3 verdes, 3 negros, 3 verdes, 6 negros. 6 negros, 3 verdes, 3 verdes, 3 negros. O sea, lo mismo que viene bien porque estamos haciendo la letra O, por lo tanto todo este sector de acá es igual. Bien, entonces continúen haciendo esta conformación hasta terminar con la hilera número 21. Nos vemos. Bien amigos, hemos llegado al final de la hilera 21. Recuerden, es hilera impar, es el frente de la labor, así que verifiquen eso, que hayan terminado en el frente de la labor. Bien, hemos terminado la hilera 21, entonces vamos a analizar. De la hilera 21 estamos tejiendo con este negro. Teníamos este verde de aquí, este verde de acá, el de este lado, lo podemos cortar porque ahora cuando regresemos vamos a seguir trabajando con este verde de acá. Así que este verde de aquí lo podemos cortar 10-12 centímetros. Bien, este negro que es el del interior de la letra O también se puede cortar porque ya hemos terminado con él. Y con todo lo demás seguimos. Bien, así que acá hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Nos hemos quedado con 3 ovillos. Dijimos que terminamos con la hilera 21, ya está. Ahora en la hilera 22 vamos a hacer 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos cerramos con negro, hilera 22 es par, este es el revés de la labor, pasamos los ovillos para atrás, cerramos con verde, ajustamos el negro, con verde vamos a tejer ahora 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nos cerramos con verde, lo trabamos, pasamos para atrás, cerramos con negro, ajustamos el verde y ahora con negro tejemos 6 puntos. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 22.
Ahora en la hilera 23 hacemos 6 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos cerramos con negro. Bien, hilera 23 es hilera impar. Este es el frente de la labor. Dejamos los ovillos hacia atrás. Cerramos con verde, ajustamos negro. Con verde vamos a tejer ahora 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con verde, lo dejamos atrás, cerramos con negro, ajustamos el verde, con negro tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 23. Ahora en la hilera 24 vamos a tejer 7 puntos negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No cerramos con negro. Hilera 24 es par. Este es el revés de la labor. Pasamos los ovillos para atrás. Cerramos con verde, ajustamos el negro. Con verde vamos a tejer ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, no cerramos con verde, pero ya cortamos el verde. Si les sobra, no se preocupen, porque eso que les sobra lo vamos a utilizar en las borlas. Bien, pasamos para atrás, cerramos con negro. Cuidado al cerrar con negro, que está a un punto de distancia, que esta hebra no quede tensa. Bien, ajustamos el verde y ahora tejemos 7 puntos negros. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a deshacer el séptimo, que me parece que agarré una hebra nada más. No. Bien, 7. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora, bueno, hemos terminado con la hilera 24. Ahora las hileras 25, 26 y 27 son completamente con negro. Bien, así que nos vemos al final de la hilera 27. Vamos a seguir trabajando con este negro y este de acá lo cortamos. Nos vemos al final. Bueno amigos, ya estamos de regreso. Hemos terminado de tejer la hilera 27. Recuerden, es hilera impar. Este es el frente de la labor, así que deberían haber terminado acá. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es un cambio de color. Vamos a cambiar a rojo y se acuerdan que yo les dije que había hecho 2 ovillos, uno grande y otro más pequeño. Pues vamos a trabajar con el grande ahora. Entonces, como siempre, para realizar el cambio de color, siempre se hace en la última lazada del último punto. Por lo tanto, aquí no cerramos con negro, cortamos 10, 12 centímetros. Bien, es hilera impar, este es el frente de la labor, así que
La hebra queda hacia atrás y vamos a adjuntar el color rojo. Cerramos con rojo, ajustamos el negro y tejemos un punto, una cadeneta al aire roja y giramos la labor. Entonces ahora vamos a empezar con la hilera 28, la cual va a ser toda roja. Bien, nos vemos al final. 19, 20 y el último punto 21, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 28. Ahora para la hilera 29 ya vamos a tener pronto nuestro ovillo blanco. Aquí vamos a tejer 10 puntos blancos, perdón, 10 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con rojo, trabamos el ovillo. Bien, estamos en hilera 29, es hilera impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Ahora nos agregamos el blanco para poder cerrar este último punto. Ajustamos el rojo. Con blanco vamos a tejer un solo punto. Bien, no cerramos con blanco. Lo dejamos acá atrás, pero retomamos con este rojo de nuevo. Bien. ¿Por qué vamos a usar el rojo? Porque lo tenemos a un punto de separación, por lo tanto vamos a aprovechar este rojo todavía. Bien, entonces cerramos con rojo y ahora vamos a tejer hasta el final de la hilera, que deberían ser 10 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 29. Ahora en la hilera número 30 vamos a tejer 9 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con rojo, trabamos. Es hilera 30, par, estamos trabajando con el revés de la labor, los ovillos vienen a nuestro regazo. Bien, ahora vamos a cerrar con blanco. Cuidado que el blanco está a un punto de distancia, así que no quede muy tenso. Bien, y ajustamos un poquito el rojo. Ahora con blanco vamos a tejer 3 puntos. El primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3. Bien, no cerramos con blanco, lo trabamos, pasamos para atrás. Bien, y vamos a trabajar ahora y vamos a cerrar ahora con rojo, pero no podemos usar este rojo de acá porque ya tenemos 3 puntos de distancia. Recuerden que hasta un punto estaba dentro de la tolerancia y teníamos una concesión de 2 puntos. Bien, pero ya con más de 3 tenemos que usar un nuevo ovillo. Bien, ajustamos el blanco y ahora tejemos 9 puntos rojos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 30. En la hilera 31 vamos a tejer 8 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No cerramos con rojo. Hilera 31 es impar. Este es el frente de la labor. Los ovillos quedan atrás. Cerramos con blanco. Cuidado que está a un punto de distancia, que no quede tirante la hebra. Ajustamos el rojo. Con blanco vamos a tejer ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con blanco, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con rojo, que va a estar a un punto de distancia. Bien, cuidado que la hebrita no quede muy tensa. Bien, y ahora tejemos hasta el final de la hilera, que son 8 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 31. Ahora en la hilera 32 vamos a tejer 7 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con rojo. Hilera 32 es par. Este es el revés de la labor. Los ovillos vienen para atrás, para nuestro regazo. Cerramos con blanco. Cuidado, está a un punto de distancia, que no quede tensa esta hebra. Y ahora vamos a tejer 7 puntos blancos. El primero, el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con blanco. Lo pasamos para atrás. Cerramos con rojo. Ajustamos el blanco. Con rojo tejemos hasta el final de la hilera, que son 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 32. Ahora en la hilera 33 vamos a tejer 6 puntos rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con rojo. Es hilera 33, impar. Este es el frente de la labor. Los ovillos quedan atrás. Cerramos con blanco, que está a un punto de distancia, así que cuidado que no quede tensa la hebra. Y ahora con blanco tejemos 9 puntos. Aprovechamos en el primero, lo tejemos con esa hebrita del lado de atrás para que no quede larguita la hebra. Bien, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con blanco, trabamos, lo dejamos atrás, cerramos con rojo que está a un punto de distancia, cuidado que no quede tensa la hebra. Y ahora tejemos puntos rojos hasta el final de la hilera, que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 33. Ahora en la hilera 34 vamos a tejer 4 puntos rojos. 1, 2, 3, 4. Nos cerramos con rojo. Hilera 34 es par. Este es el revés de la labor. Pasamos los ovillos para atrás. Vamos a cerrar con blanco. Acá vamos a hacer la concesión. Estamos a 2 puntos de distancia. Vamos a seguir trabajando con el mismo ovillo. Cerramos, pero tenemos que tener especial cuidado de que esta hebra quede más floja. Bien. Cuidado con esto. Ajustamos el rojo. Ahora con negro vamos a tejer 5, 10, 13 puntos. Bien, el primero es este de acá y ya vamos tejiendo esta hebra para que no quede larga atrás. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, ahora tenemos que hacer el 12 y el 13. Como después vamos a tener que cerrar con rojo, lo que vamos a hacer es que ya vamos a enganchar para que después no quede esta hebra roja con una tirada larga. Bien, los últimos 2 puntos, el 12 y el 13, los vamos a tejer haciendo tapestry con esto, es decir que vamos a tejer simultáneamente esta hebra. Bien, así que 12 y 13. Bien. Nos cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con rojo. Cuidado de no tironear mucho de este rojo porque si no este espacio se cierra. Y ahora tejemos con rojo hasta el final de la hilera, que son 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta al aire, giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer 2 puntos rojos. 1, 2, no cerramos con rojo, pero ya lo cortamos. Bien, es hilera, dijimos hilera 35, este es impar, este es el frente de la labor, los hilos quedan hacia atrás. Ahora vamos a cerrar con blanco. El blanco está a 2 puntos de distancia, así que cuidado, no tiene que quedar tensa esta hebra. Ahora con blanco vamos a tejer 5, 10, 14, 17 puntos. Bien, tomamos así y ya vamos tejiendo con este punto blanco, con esta hebra blanca para que no quede larga atrás. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y vamos a hacer como la vez pasada, que el 16 y el 17 vamos a arrastrar esta hebra roja atrás tejiéndola simultáneamente, o sea, haciendo tapestry con ella. 16 y 17. Bien, no cerramos con blanco, el blanco lo dejamos del lado de atrás y cerramos con rojo, sin apretar demasiado el rojo para que este espacio no se cierre. Y ahora tejemos los dos últimos puntos de la hilera con rojo. 1 y 2. Este segundo no lo vamos a cerrar con rojo porque la siguiente hilera va a ser de color blanco. Por lo tanto, acá tenemos que hacer el cambio de color. Bien, entonces dejamos esta hebra atrás. En realidad ya la cortamos porque hemos terminado con el rojo. Dejen 10-12 centímetros. Bien, la pasamos del lado de atrás. Y ahora vamos a traer este blanco que teníamos acá, lo pasamos acá, cerramos con blanco, cuidado que no quede tirante esta hebra, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 35. Ahora la hilera 36 va a ser toda blanca. 1, 20 y 21. Bien, pero el 21 no lo vamos a cerrar con blanco porque ahora vamos a tener que cambiar a beige. Vamos a empezar con la cara de nuestro conde Drácula. Bien, entonces la cara la vamos a hacer con beige. Entonces recuerden que siempre los cambios de color se realizan en la última lazada del último punto. Bien, por lo tanto acá no podemos cerrar con blanco. Bien, vamos a cortar 10-12 centímetros. Es la hilera 36, es par, este es el revés de la labor. Pasamos las hebras para atrás y cerramos con beige. Ajustamos el blanco. Hacemos cadeneta al aire beige y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 36. Ahora vamos a hacer la hilera 37. Desde la hilera 37 a la hilera 56 son 20 hileras de color beige. Bien, 20 hileras. Nos vemos al final de la hilera número 56. Bueno amigos, ya he tejido las 20 hileras con color beige. Hemos terminado con la hilera número 56. 56 es par, por lo tanto estamos en el revés de la labor, o sea que fíjense que hayan quedado al final de la hilera por el revés de la labor. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Vamos a ver ahora lo que tenemos que tener preparado. Bien, en la próxima hilera ya vamos a empezar a tejer parte del pelo del conde Drácula. Fórmense un ovillo como para unos 20 puntos. Ya explicamos en la clase pasada cómo podían calcular más o menos los puntos a una vuelta. Una vuelta completa es un punto. Bien, les va a sobrar un poco. Dejando siempre los 10-12 centímetros al inicio, los 10-12 centímetros del final. Bien, también hagan un ovillito pequeñito que va a ser para 6-7 puntos, dejando los 10-12 del principio, 10-12 del final. Y hagan un ovillo, déjenme ver cuántos puntos son más o menos. Como para unos 20 puntos beige. Bien, hagan un ovillo, van a ser como 18 o algo así, hagan como para 20 puntos, dejando los 10-12 del principio, 10-12 del final.
Entonces, vamos a tejer ahora la hilera 57. Vamos a hacer 10 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con beige, estamos en hilera 57 sin par. Este es el frente de la labor, dejamos los ovillos hacia atrás. Una cosa que me olvidé de decirles es que necesitamos formar otro ovillo, pero que en este caso no lo formen, sino que directamente usen el ovillo con el que están trabajando, bien, porque no vale la pena cortarlo. Entonces, aquí vamos a agregar el ovillo negro que habíamos hecho más o menos con unos 20 puntos. Bien, cerramos aquí el décimo punto con negro, ajustamos el beige, tejemos un punto negro, bien, no cerramos con negro, lo trabamos, lo dejamos acá atrás, pero pasamos este beige aquí al costado porque como solamente tenemos un punto, entonces estamos dentro de la tolerancia. Bien, así que usamos el mismo ovillo beige. Bien, cerramos con beige, ajustamos el negro y ahora tejemos hasta el final de la hilera con beige, que son 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 57. Déjenme ver una cosita ahora cuál vamos a usar. Bien, ahora vamos. Tenemos que hacer acá un cambio en el último punto, ya que el primer punto que tenemos que tejer acá es negro. Bien, por lo tanto ahora vamos a cerrar. Vamos a tejer con este ovillo pequeñito que habíamos hecho de 6 puntos. Bien, entonces retrocedo. Como en la siguiente hilera voy a tener que tejer el primer punto con negro, acá tenemos que hacer el cambio de color. Bien, el cambio de color se hace en la última lazada del último punto, no cerramos con beige. Bien, dejamos el beige atrás, cerramos con negro, ajustamos el beige, hacemos cadeneta al aire, bien, y giramos. Bien, entonces ahora en la hilera número 58, miren, yo me voy a quitar esto porque realmente por 6 puntos no vale la pena. Bien, en la hilera 58 vamos a tejer un punto negro. Bien, no cerramos con negro, es hilera 58, estamos en el revés de la labor, traemos las hebras hacia atrás, cerramos aquí con el beige. Cuidado que el beige está a un punto largo, así que no les quede tirante esa hebra de ahí. Ahora vamos a tejer 8 vamos a ver 8 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, el octavo no lo cerramos con beige, lo pasamos para atrás, cerramos con el negro que tenemos aquí. Bien, está a un punto de distancia, por lo tanto cuidado que esta hebra no quede tensa.
Bien, ajustamos el beige. Tejemos 3 puntos negros. El primero es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con negro. Lo pasamos para atrás. Y ahora cerramos con el nuevo ovillo beige que habíamos hecho. Bien, no podemos emplear este de acá porque está a 3 puntos de distancia. Cerramos, ajustamos el negro. Con beige tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 no lo cerramos con beige. Lo pasamos para atrás. Tenemos que cerrar con negro, que acá yo me voy a quedar con el ovillo entero. Bien. Cerramos con negro, ajustamos el beige. Con negro tejemos un punto. Bien. Y hacemos cadeneta al aire con negro. Y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 58. En la hilera número 59 vamos a tejer 2 puntos negros, 1, 2, el segundo no lo cerramos con negro, hilera 59 impar. Este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás, las hebras quedan atrás. Bien, cerramos con beige, ajustamos el negro. Con beige vamos a tejer ahora 6 puntos. A ver, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con beige. Trabamos, lo dejamos atrás. Cerramos con negro. Cuidado que el negro está a un punto de distancia, por lo tanto aflojen esta hebra. Bien, que no quede tensa. Y ahora vamos a tejer 5 puntos negros. Bien, agarrando esa hebra de atrás para que ya quede enganchada dentro del punto y no quede floja. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con negro, trabamos, dejamos atrás, cerramos con beige que está a un punto de distancia, ajustamos el negro, cuidado que esa hebra no quede tensa. Ahora tejemos 6 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con beige, dejamos atrás, cerramos con negro que está a un punto de distancia, por lo tanto cuidado que esta hebra no quede tirante, ajustamos el beige y con negro tejemos 2 puntos. 1, y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 59. En la hilera 60
vamos a tejer 3 puntos negros, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con negro, pero ya cortamos negro. Fíjense que me ha quedado muy poquitito, me han sobrado unos 10 centímetros. Bien, es hilera 60, es par, estamos trabajando con el revés de la labor, los ovillos, las hebras vienen hacia acá. Cerramos con beige, está a un punto de distancia que no quede tensa esa hebra. Ahora con beige tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con beige, pero ya lo cortamos. Bien, pasamos hacia acá, cerramos con negro, que va a estar a un punto de distancia, así que cuidado con esta hebra. Ajustamos el beige. Con negro vamos a tejer 7 puntos. Bien, el primero es el que está acá debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, nos cerramos con este negro, pero ya lo cortamos. Lo pasamos hacia nosotros. Bien, cerramos con beige. Ajustamos el negro. Con beige vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Bien, no cerramos con beige, pero ya lo cortamos. Pasamos hacia nosotros y cerramos con negro. Bien, el negro está a un punto de distancia, así que controlen que no quede tirante esa hebra. Ajustamos el beige y tejemos 3 puntos negros. El primero acá debajo de la hebra. 1, 2, 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, entonces hemos terminado con la hilera número 60. Ahora hacemos 61, 62, 63, 64, 65 y 66. 6 hileras todas de negro. Bien, y cuando lleguemos al final de la hilera 66 cortamos el hilo. Nos vemos ahí. Bueno, estamos llegando al último punto de la vuelta 66. Bien, aquí vamos a cortar el hilo. Pero en realidad lo que tenemos que hacer ahora es cambio de color porque vamos a hacer las trabillas de color verde. Recuerden que dijimos, acá tenemos a Frankenstein, que dijimos que las trabillas siempre iban a ser del mismo color que la letra. Bien, entonces aquí nosotros la letra la hicimos en verde, entonces las trabillas de Frankenstein las vamos a hacer en verde. Recuerden que acá en este último punto tenemos que hacer el cambio de color para la trabilla. Bien. Esperen un poquito. Ahí. Ajustamos el negro, cadeneta al aire y giramos. Bien. Y acá esto ya nos queda pronto para hacer la trabilla. Entonces, ahora les queda para hacer las 3 trabillas, les queda para perder todos los hilos, bien, y les queda para hacer todo el borde de puntos bajos. Es decir, que tenemos que llegar exactamente a lo que quedamos con este proyecto. Bien, entonces les queda hacer las trabillas, les queda hacer el borde de puntos bajos, les queda esconder los hilos y ya vengan
ya tengan la borla terminada. La borla es exactamente la misma. Por lo tanto, tienen como referencia el proyecto inicial que hicieron. Acá les dejo el enlace del tutorial. Así que nos vemos al final, ya solamente para hacer las partes 3D del Conde Drácula. Bien amigos, ya estamos de regreso con las trabillas cosidas, nuestra borla puesta, los hilos perdidos. Bien, entonces ahora vamos a ver los detalles 3D. Lo primero que vamos a hacer es la moñita, bien, lacito, corbatín, como lo quieran llamar. Bien, para ello lo que vamos a hacer, yo voy a hacer solamente la primera hilera, después son todas iguales. Entonces vamos a hacer un nudo deslizado o corredizo. Bien, y vamos a montar 12 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que las cadenetas sean flojas. Bien, y ahora vamos a tejer 11 puntos bajos, empezando en la segunda cadeneta del ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la 11, que es la última, yo lo que hago siempre es tomar la primera lazada. Bien, ahí lo que hago es pasar este hilo hacia atrás, no el nudo, solamente el hilo. Bien, tomo la última lazada y cierro el punto. Entonces de ese modo ya el hilo queda preparado para ser perdido acá atrás. Bien, entonces una vez que terminamos la primera hilera, bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Entonces ahora lo que vamos a hacer en cada una de las 5 hileras restantes, o sea, son un total de 6 hileras de puntos bajos. Bien, pero vamos a tejer los puntos ya, yo por ejemplo lo hice solamente por la hebra delantera. Bien, entonces tomamos solo la hebra delantera de cada punto y ahí tejemos punto bajo a lo largo de toda la hilera, solamente tomando la hebra delantera de cada punto. Eso hace que el tejido sea mucho, que sea mucho más suavecito, que no quede tan apretado y tan rígido como es cuando tejemos con las dos hebras, que queda mucho más rígido el tejido. Bien. Entonces tejemos por cada hilera 11 puntos bajos, pero solamente por la hebra delantera del punto. Al llegar al final, hacemos cadeneta al aire, giramos y volvemos a agarrar solamente la hebra delantera de cada punto. Bien, y así hacemos hasta 6 hileras en total. Entonces cuando terminen con la sexta hilera, recuerden siempre que terminamos, lo que hacemos es pasar, hacemos una cadeneta al aire, cortamos el hilo y cerramos. Bien, entonces una vez que terminen, bien, lo que van a hacer es que van a apretar las 6 hileras, las van a apretar acá en el centro y le van a pasar una serie de vueltas de color gris. Yo lo estoy haciendo de color gris el corbatín, ustedes la pueden hacer del color que quieran, lo pueden hacer negro, lo pueden hacer rojo. Bien, entonces le pasé una serie de vueltas y después con los dos hilos de ambos extremos de ese hilo que aprieta en el medio, lo que hice fue coser, pasé un hilo en la hilera beige acá y un hilo en la hilera blanca. Bien, entonces los até por atrás, bien, con 2 nudos fuertes y después perdí cada una de las hebras hacia un lado. Bien, una hacia acá, volví y la otra hacia acá y volví. Bien, entonces quedó perfectamente perdido el hilo. Entonces con eso damos por terminado el tema del corbatín o la moña. Ahora vamos a ver el tema de lo que son la expresividad de la carita. Estoy utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros. Bien, todavía no los he trabado con sus respectivas trabitas. Entonces es simplemente para mostrarles
un poquito cuál es la idea. Entonces, ¿dónde están colocados los ojitos de seguridad? Bien, agarramos esta primera hilera beige que está aquí. Bien, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entre las hileras 14 y 15 están, les voy a contar los puntitos libres que me quedan una vez que colocamos los ojos. Me quedan los huequitos, ¿bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 huequitos libres de cada lado. Es decir que si nosotros acá tenemos el borde de puntos bajos, tenemos acá el primer huequito, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, y después ahí van los ojitos. Entonces, ¿por qué no trabé todavía los ojitos? Porque le he pasado un rayito blanco que si se traban los ojitos queda como muy por fuera y tiende a salirse ese rayito blanco. Entonces, ese rayito blanco lo he pasado, fíjense, desde el punto de acá arriba, bien, hasta el agujerito de acá abajo. Bien, o sea que lo pasé desde el punto de abajo hasta el punto de arriba, luego perdí toda la hebra, bien, me vine con la misma hebra blanca, me vine con toda la hebra por este lado de acá y luego de este lado de acá pasé desde acá hasta acá. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es perder estos hilos, que este yo lo voy a perder hacia acá y este lo voy a perder hacia acá. Bien, ahora con respecto a lo que es la parte negra, fíjense que si a nosotros el ojito nos termina acá, bien, en la hilera de arriba yo pasé desde acá hasta acá, es decir que si el ojo termina acá, en este punto de acá, me fui un punto más acá. Bien, entonces de acá hasta acá y de acá donde termina el ojo hasta acá. Bien. Esa fue una misma hebra que yo pasé larga, muy larga la hebra. En el medio de los ojitos pasé la hebra, pero solamente agarrando una hebra de cada uno de los puntos. Esto es para que no se transparente mucho hacia este lado de enfrente, porque el color negro puede de alguna manera notarse, ¿bien? Entonces solamente lo pasé. Recuerden que cuando nosotros perdemos el hilo, yo les digo que tienen que pasar el hilo por las 2 hebras de cada punto. Bien, es así como nosotros solemos perder el hilo, por las 2 hebras de cada punto. En estos casos que estoy perdiendo el hilo por atrás, estoy agarrando solamente una hebra de cada punto. O sea, agarro una de acá, una de acá, una de aquí, una de acá. Entonces de ese modo tira menos, hay menos presión en el punto, entonces pueden pasar como más superficiales todavía las hebras. Bien, todo eso lo hacemos porque como son de colores distintos las hebras a lo que es la base del banderín, para que no se vaya a notar del otro lado. Entonces, pasamos tenemos hebra larga de cada lado con el tema de acá de los ojitos. Entonces, con esa misma hebra que nos sobra de un lado, subimos, fíjense, dos hileras, en la misma línea subimos 2 hileras, nos metemos en este punto de acá, bien, y luego vamos este punto de acá, que es 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto agujerito de la hilera de arriba, bien, vamos con el otro extremo de la ceja. Entonces vamos desde esta línea de abajo hasta esta línea de arriba. Bien, vamos de un lado a otro. Les voy a mostrar. Venimos desde acá. Bien, en la hilera de abajo, luego vamos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, nos metemos acá y retrocedemos 4 puntos, o sea, 1, 2, 3, 4, aquí nos metemos, llevamos esta hebra hasta acá arriba y nos metemos por este otro lado de la hebra,
y ahí marcamos la ceja. Bien, entonces eso es lo que hay que hacer a ambos lados. Es realmente sencillo. Es para darle otro tipo de expresividad que sea distinto de la de Frankenstein. Así vamos haciendo también otro tipo de ojito. Bien, acá tenemos a Frankie. Entonces fíjense que en este caso pues le habíamos dado 3 vueltas de hilo. También obviamente queda como mucho más tierno si le hacemos el párpado y todo lo demás. Pero bueno, así hacemos como dos cosas diferentes. Bien, ahora vamos a ver el tema de la boca. Bien, nuestro ojo llega hasta esta hilera de acá. Bien, entonces tenemos 1, 2, 3, 4. O sea, 4 hileras abajo del ojo y en el mismo punto donde va clavado el centro del ojito. Bien, ahí pasamos pasamos el hilo negro. Lo mismo de este lado de acá, pasamos el hilo negro. La idea es hacerlo exactamente como trabamos nosotros ahí para bajar la ceja. Bueno, hacemos exactamente lo mismo acá con la boca. Venimos, por ejemplo, no sé si se va a poder notar bien ahí, pero bueno, venimos de este lado de acá, nos metemos por este lado de acá. Bien, entonces ese es el largo máximo de la boca. Luego venimos a una hilera por debajo, un punto al lado. Venimos acá, o sea, con este extremo del hilo, venimos a este punto de acá. Por eso hay que dejar hebras largas para poder hacer todo esto. Entonces tiramos de esta hebra hacia acá abajo. Bien, y entonces tiramos ahí bien para que este nudito quede como más escondido. Entonces así le damos la forma de la comisura de la boca. Y con el otro extremo del hilo hacemos exactamente lo mismo de este lado de acá. Lo sacamos por este punto de acá, envolvemos aquí, bajamos y trabamos de este lado. Entonces de ese modo nos queda bien marcada la comisura. Bien. Bueno, y después lo que queda hacer, que yo lo hice, por ejemplo, con un hilo, con una lana más finita, la mitad de finita que el color rojo con el que estaba tejiendo. Bien, es esta lana, es una lana de la mitad del grosor de esta otra lana de acá. Simplemente le pasé de aquí hacia abajo y de acá para acá como para marcar el colmillito. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es que una vez que ustedes pasan los hilos y ya tienen bien definido todo esto, ahí ya traban los ojitos. Bien, traban ahí. Ven que queda acá lo blanquito. Bien, queda un poquito como por debajo o medio trabadito debajo del ojo. Está bien que sea así. Bien. Y del otro lado pues hacen exactamente lo mismo. Nos faltó el tema de la nariz. Ahora vamos a hablar de la nariz. Bien, entonces después yo voy a hacer acá exactamente lo mismo que hice que con Frankie, que voy a ir hasta la cocina, voy a calentar un cuchillo y voy a apretar, voy a quemar acá las puntas, las voy a aplastar, bien, para que queden rematadas y no pinchen, pudiendo lastimar a alguien o la pared o algo así. Bien, vamos a hablar del tema de los ojitos. Bien, los ojos están colocados en esta hilera de acá y llegan hasta acá abajo. Fíjense que la nariz va a ser en la hilera abajo de donde terminan los ojos y va a ser abarcando 3 puntos, o sea, 1, 2, 3, abarcan 3 agujeritos y yo lo hice con 4 vueltas de hilo. Bien, o sea, el sistema es exactamente el mismo que ya empleamos con Frankie. Bien, acá creo que eran 6 o 7 vueltas, no recuerdo ahora mismo. En este caso, esta naricita así chiquita la hice con 4 vueltas. La pueden hacer con más vueltas o no hacerle nariz.
como ustedes quieran. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a ir hasta la cocina, voy a rematar esto y lo que tenemos que hacer es perder los hilos y nos volvemos a encontrar. Bueno amigos, ya estamos de regreso con los hilos perdidos. Miren cómo estos hilos, al ser de un color tan contrastante con respecto al tema del fondo, los pasé por una hebra sí y una hebra no, como les había mostrado acá. O sea, lo pasé tanto de ida como de vuelta. De ese modo hace menos tensión y se evita que se trasluzca del otro lado. Bien, lo hice con todos los hilos. Ya tenemos puesta nuestra borla. Así que ahora voy a pasar a un plano mayor de la cámara para hacer el cierre del proyecto. Bueno, ya tenemos completamente terminado nuestro banderín del Conde Drácula. Miren qué bonito que ha quedado. Vamos a ponerlo al lado del de Frankie para ya ir formando la leyenda Boo. Bien, falta todavía uno más con la O y después uno más con los signos de exclamación. Pero bueno, ya vamos formando así nuestros banderines de Halloween. Miren qué bonitos están. Bueno, si les ha gustado el tutorial, por favor denle like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Sobre todo recordarles que cuento con sus comentarios para que el algoritmo de YouTube vea que el tutorial tiene interés y así poderlo recomendar a otros usuarios de la plataforma. Nos vemos en la continuación de nuestro proyecto. Chao, chao.